versículo 22, ¿sí? Hasta el 32. Jacob lucha con el ángel en Peniel, ¿sí? Dice, se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y ahí, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso dice, por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, el cual es el encaje del muslo, porque tocó, dice a Jacob, este sitio de su muslo, el tendón que se contrajo. Sigamos adelante. Señor, te damos gloria, te damos gracias por tu palabra, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, para que toda palabra que salga de mi boca sea para honrarte, para bendecirte y para exaltar tu nombre, que pueda ser de edificación y de bendición para la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Esta es una historia muy conocida y seguramente la hayan escuchado muchas veces, ¿no? Ustedes, bueno, todos conocen la historia, la mayoría conocen la historia de Jacob, ¿sí? Jacob ya de entrada, ya cuando nació, ya salió agarrando el pie del hermano, ¿no? El nombre Jacob significa usurpador, ¿sí? Significa aquel que tomaba lo que no le pertenecía, ¿no? Que agarraba lo que no le correspondía, ¿sí? Y cuando cuenta esta historia, ¿sí? Jacob había estafado a su hermano, ¿sí? por la primogenitura, ¿se acuerdan? Su hermano era un cazador, era un hombre diestro, aguerrido. Jacob era más bien el hijo de la mamá, ¿sí? El más pegadizo a la mamá. Y el padre dijo, bueno, antes que yo te dé la primogenitura, estamos hablando de la bendición. Pues la primogenitura, él sale a cazar, ¿sí? Él sale el hermano más grande, Saúl, sale a buscar la comida y él esperando la primogenitura sería, a ver, ¿cómo lo explicamos? Era la bendición. El hermano mayor tenía todo el poder y la autoridad sobre las cosas, heredaba la mayor parte del padre, ¿sí? Y se tenía que hacer cargo de la familia cuando el padre no estaba, ¿sí? Entonces, Jacob, que siempre le gustó el poder, ¿sí? Como muchos de nosotros en algún momento también nos gustó el poder, dice que engañó, cuando vino su hermano, vino con mucha hambre y él había preparado un guiso de lentejas. ¿Cuánto le gusta el guiso de lentejas acá? Con chorizo colorado, panceta, qué rico. Tenemos que hacer algo, antes que termine el frío tenemos que hacer algo, ¿sí? Así que bueno, vayan pensando que día nos juntamos a comer, ¿sí? Y preparó un buen guiso, ¿sí? Y ahí vino el hermano desesperado, le dijo, dame un plato de comer, dice, estoy desesperado, le dice, bueno, pero te lo cambio por tu primogenitura. Mire qué poco valor que le daba Esaú a la primogenitura, que la cambió por un plato, un guiso de lenteja, ¿no? Estaría muy bueno el guiso para cambiarlo, ¿no? Pero dice que no alcanzó con eso, que el padre tenía que dar la bendición, y sobre el que daba la bendición era el heredero de todo, ¿no? Entonces, como su padre ya se estaba quedando ciego, Jacob, acompañado por la picardía de su madre también, ¿sí? Su hermana había salido a cazar y para traer también comida, para hacerlo, porque era un evento, un momento especial, y la madre le dijo que él se rodeara, como su hermano era muy velludo, ¿sí? Mucho pelo, ¿sí? Como algún hermano acá, así que le puso una piel de un cabrito alrededor de sus brazos, y bueno, ella que se acercara, como su padre estaba ciego y no lo distinguía, ¿sí? Dice que, bueno, le compartió la comida y después cuando lo tanteó le dijo, vos realmente sos Esaú, era el hermano mayor, era el que merecía la bendición. Y le metió a su padre, ¿sí? Por una bendición, ¿sí? Muy mal, ¿no? No sabés que estaba rompiendo todas
las reglas y todo lo que habían aprendido, ¿no? Pero bueno, ahí su padre lo bendice, después tiene que escapar de su hermano Esaú, ¿sí? Porque no solamente le había sacado la primogenitura, sino también le había sacado la bendición, ¿sí? La bendición de su padre. Había engañado a su padre, con complicidad de su madre, ¿sí? Vio que las madres siempre son más cómplices de un hijo que de otro, ¿no? Siempre como que le tiran más uno que otro. Pero bueno, no lo vamos a ir acá, bueno, ya se fueron todos los hijos, ¿no? Los más chicos. Muy bien, pero y ahí empieza un tema también en la vida de Saúl, empieza un tema en la vida de Jacob, uno realmente resentido, enojado porque lo habían escapado, porque lo habían engañado, y Jacob vivió escapando, ¿sí? De su hermano, vivió escapando de su hermano porque sabía que había hecho realmente las cosas mal. A veces muchos llegamos en condiciones iguales al Señor, no quizás como estafadores, ¿no? Sino con nuestro pasado que nos acusan, ¿sí? Que nos tiene pegaditos. Usted sabe que Satanás fue vencido hace muchos años en la cruz, ¿sí? Pero él no se cansa de acusar con nuestro pasado, ¿sí? Muchas veces vivimos, creemos, avanzamos en el Señor, crecemos, conocemos la palabra, pero Satanás está constantemente en nuestra oreja: no vas a avanzar, acordate de tu pasado, vos no cambiaste nada, sí, con mentiras, todo el tiempo. Dice la Biblia que Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Y posiblemente en la oreja de Jacob rondaba estas cosas, ¿no? Estaba esto constantemente: escapar de tu hermano, engañaste a tu padre, tu madre te hizo cómplice, ¿sí? También usaste a tu madre. ¿Cuántas cosas habrá pasado por la cabeza de este hombre, ¿sí? Que tenía que escapar? Pero dice que ya había formado una familia, imagínense, era un hombre grande. Si hubiera que ponerle un nombre a la prédica, yo me había preparado un videito y me largué. Si hubiera que poner un nombre a la prédica, sería el estafador estafado, ¿sí? Porque recuerden que después él tiene que trabajar para su suegro, y su suegro lo hace trabajar 7 años por una mujer, ahora lo ponemos, por una mujer que no era la que quería, y después lo hace trabajar otros 7 años. Tomó un poco de su propia medicina. Acuérdense que Jacob había engañado ¿a quién? A su padre por una bendición, ¿no? Había escapado a su hermano también por la primogenitura. Ahora, años después, ya con sus 11 hijos, con sus 2 esposas, dice, los manda a un lado del río y él pasa al otro lado para estar solo, ¿no? Y algo que podemos aprender de ahí: es necesario estar a solas para tener un encuentro con el Señor, ¿sí? A veces en nuestra vida necesitamos estar a solas, totalmente a solas, sin nadie que nos rodee, sin nadie que influya, sino estar a solas con el Señor. En ese lugar, dice, empiezas a pelear con el ángel, ¿sí? Con ese ángel. Ahora fíjense la diferencia. Jacob pelea con el ángel por una bendición. Un hombre que antes había engañado, antes había mentido, antes había estafado por una bendición. Ahora, ya un hombre mayor, ya un hombre pensante, ya un hombre que ya habría calculado toda su vida, pero sin embargo seguía huyendo de su pasado, ahora pelea por una bendición, ¿sí? Qué importante es el cambio. Ya había un cambio, ya había unas ganas de cambiar en el corazón de Jacob. Ya había una intención. Imagino la culpa y todas esas cosas en su corazón, y había una intención de poder cambiar. Entonces este hombre está dispuesto a enfrentarse a un ángel, porque si vamos a la palabra de Dios y todos los detalles que da la palabra de Dios, era el ángel del Señor, era Dios mismo, esa persona que estaba ahí en ese lugar. Era el Señor, Jesús, podemos decir, en ese lugar representado, ¿sí? Y él decide enfrentarlo y lucha con el ángel. Y dice, lucha desesperadamente con Dios para poder encontrar esa bendición prometida, para poder tener esa bendición prometida. Lucha desesperadamente con el Señor para poder, en su corazón, me imagino, ser perdonado, ¿sí? Porque sabía que no solamente había estafado a su gente, sino también había engañado a Dios, ¿sí? Hay como ese encuentro que tuvimos nosotros con Jesús, cuando reconocimos, cuando nos arrepentimos, cuando reconocimos que habíamos fallado. Y ahí el Señor nos perdonó, tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Pero dice que mientras él luchaba con ese ángel, dice, el ángel, dice, le preguntó, o sea, le tocó, dice, la coyuntura, dice, estaba rayando el alba, ya estaba a punto de amanecer, y él no se rendía y no quería alargarlo, ¿no? Entonces le dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas, no te voy a alargar hasta que me bendigas, ¿sí?
Es impresionante la perseverancia de estar luchando con Dios. Sabía que estaba cara con Dios, cara a cara con el Señor, y él insistiendo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Entonces, como el ángel vio la perseverancia y se tocó la coyuntura de su... Yo me agarré la cadera, ¿no? Cuando lo tocó hizo crack. Ay, que el Señor habrá sido doloroso, ¿no? Ahora yo le hago una consulta. ¿Usted piensa que Dios no podría haber vencido a Jacob si quería? ¿Sí? Tiene todo el poder, toda la autoridad. Lo hubiera atacado así, ¡pum!, se terminaba Jacob. ¿Sí? Pero vio a un hombre que estaba dispuesto a pelear por algo, ¿sí? Por una vez querer hacer las cosas bien. Por una vez dispuesto a luchar hasta con el Señor por cambiar sus cosas del pasado y empezar algo de vuelta. ¿Sí? Por tener la bendición de Dios. Vio que cuando lo toca, dice, se sienta y se cae al piso, y cuando se está yendo el ángel del Señor, ¡tac!, perseverante, ¿no? Como en un principio, como el día que salió de la panza de la madre, que le agarró el pie al hermano, ahora le está agarrando el pie al ángel y le dijo, no te vas a ir si no me das la bendición, ¿sí? Y qué bueno la perseverancia. Hoy quizás no estamos luchando si no tenemos, no tenemos la capacidad y no vamos a ir a luchar con el Señor, pero podemos venir, ¿sí?, en oración, desesperadamente, ¿no? Sabiendo que muchas veces nosotros hemos sido sanados, hemos tenido un encuentro con el Señor, nos hemos arrepentido, pero muchas veces nuestro pasado nos sigue dando, ¿no? Y sigue molestando, no nos permite avanzar, no nos permite crecer. A veces tenemos recuerdos capaz que volvemos a caer. Hay momentos de debilidad, porque somos humanos, ¿sí? Porque somos humanos, somos de carne y hueso. Y hay momentos donde pasamos momentos de debilidad y nos vienen todos, y Satanás aprovecha a pegarnos, ¿no? A azotarnos. ¿Sí? Pero lo más importante de todo es que podemos ir en oración y combatir, ir al frente de batalla en oración, de rodillas, clamar por la misericordia de Dios, clamar por un verdadero arrepentimiento, clamar para que el Señor nos dé la nueva oportunidad de volver a levantarnos, ¿sí? Ese hombre pasó de ser un cobarde, un mentiroso, un estafador, pasó a ser un hombre herido, ¿sí? Pero un valiente, un hombre que se esforzó para lograr la bendición de Dios, ¿sí? Por primera vez en su historia las cosas habían cambiado. Él tenía una promesa sobre él, ¿sí? Iba a ser padre de multitudes, también venía desde Abraham, ¿sí? Pero tenía que encontrar la bendición, tenía que pelear por esa bendición. Y muchas veces nos rendimos, ¿sí?, cuando vienen los problemas. Pero qué importante poder acordarnos de este hombre que no se dejó llevar por todo lo que sentiría en su corazón, sino que dispuso su mirada hacia adelante. Dijo, yo me voy a ir de acá y vos no te vas a ir, le dijo el ángel, lo agarró del pie hasta que no me bendigas. Otra cosa me llamó la atención. El ángel le preguntó, ¿cómo te llamas? Otra cosa, así que no sabía cómo se llamaba, ¿sí? Entonces le dice Jacob. Y ahí, ¿por qué el ángel le pregunta cómo se llama? Era también para hacerle recordar de dónde saliste y hacia dónde vas. Cuando tenemos un encuentro con Dios, muchas veces el dolor, ¿sí?, el dolor es permitido por Dios. El dolor es permitido por Dios para hacernos volver a nuestra humanidad, para hacernos volver a una dependencia totalmente de Él, para que ya no caminemos como veníamos, ¿sí?, sino para que empecemos a caminar bajo una relación con Dios. Fíjense que su caminar no fue el mismo, ¿sí?, cambió completamente, tuvo que padecer dolor. Y a veces no entendemos por qué Dios nos hace padecer dolor, por qué Dios permite que pasemos por situaciones que nos duelen, nos lastiman. Pero también el dolor es permitido por Dios, porque muchas veces, si no fuera por eso, no nos acercaríamos al Señor. Muchas veces estamos acostumbrados, son hábitos, costumbres, ¿sí?, ya lo tomamos como algo de la vida diaria, como algo más, ¿sí? Y a veces Dios necesita ajustarnos un poquito para que podamos volver a esa comunión y a esa relación con Él. Él había nacido con un propósito, con una promesa. Se había apartado, se había ido, había metido la pata, ¿sí? Pero en ese encuentro con el Señor le dice, bueno, ya no te llamarán más Jacob. A partir de este momento te van a llamar Israel, porque peleaste con Dios y venciste, ¿sí? Dios lo dejó que venciera, ¿sí? Dios lo dejó que venciera. También para que cobrara ánimo, para que supiera que era alguien importante, para que supiera que Dios lo amaba, ¿sí? Y ahí fue cuando Dios le cambió el nombre. Qué bueno saber que no solamente el Señor nos restauró, no saber que solamente que Dios nos dio una nueva oportunidad, sino que también nos cambió el nombre, ¿sí? Que nos dio una nueva identidad.
Yo siempre vuelvo a recaer en Isaías 43, ¿sí? Cuando dice, mío eres tú, yo te puse nombre, mío eres tú, ¿sí? Y qué lindo saber que el Señor, hoy y acá, en persona, cada uno de nosotros, el Señor te dice, tú eres mío, ¿sí? El Señor en persona dice, tú eres mío. No importa tu equivocación, no importa tu pasado, no importa las cosas que hiciste por error y te confundiste, por más que pueda ser bastante fuerte, bastante duro tu pasado, pero si realmente lo buscas en oración, te enfrentás a Dios en búsqueda desesperada para poder encontrar la gracia, para poder encontrar el perdón del Señor con un corazón arrepentido, no solamente el Señor te perdona, sino que el Señor te cambia la identidad, te da un nombre nuevo, ¿sí? Y el Señor te llama bendecido. ¿Cómo se llamaba Jacob? Era el usurpador, pero dice ahora era el príncipe de Israel, ahora era el que peleó con Dios y obtuvo la victoria. A veces vamos a salir rengueando, ¿sí? Vino un tipo cobarde, usurpador, y salió un tipo lleno de la presencia de Dios, con una identidad nueva, con un nombre diferente, porque estuvo dispuesto a enfrentarse con el Señor, a pelear por una promesa que Dios le había dado. ¿Sabe qué? Estos son momentos difíciles quizás, ¿sí? Pero ahora más que nunca tenemos que ir en oración, a clamar fervientemente, desesperados en oración, ¿sí? Porque hoy más que nunca necesitamos la bendición de Dios, ¿sí? Cuando vengan todos esos pensamientos, cuando vengan todo tu pasado, cuando vengan las acusaciones del enemigo, muchas personas de las que están aquí adentro, quizás ustedes han aceptado al Señor, pero sus parientes y sus familiares más cercanos no. Y viene la acusación, ¿para qué vas a la iglesia? Todo sigue igual, no cambiaste más, seguís igual. Y hay personas que están siendo instrumentos en manos del enemigo para que nosotros no podamos avanzar, ¿sí? Pero nosotros, nuestra mirada tiene que estar apuntada hacia Jesús. Tiene que seguir buscando la presencia de Dios, luchar en oración. ¿Se acuerdan? No sé si vieron la película Cuarto de Batalla, Cuarto de Guerra. Cuarto de Guerra, ¿lo vieron? ¿Sí? Cuando la mujer sabía que su marido lo estaba perdiendo y eligió ese lugar para tener una intimidad con Dios, ¿sí? Y en vez de vencer, en vez de tirarse a sufrir, y puso ahí los motivos de oración y se encerraba en su armario, ¿sí? A orar y a clamar por su marido, por su familia. Y en ese lugar, en batalla y en la guerra, al frente con oración pudo recuperar su familia. Miren, no es solamente una película, esto es la realidad, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos orado por familiares, por seres queridos, personas que para la vista del mundo estaban completamente perdidos, pero en el nombre de Jesús, cuando pusimos de rodillas, nos humillamos delante de la presencia de Dios, le pedimos socorro al Señor y el Señor nos ha transformado y nos ha cambiado, ¿sí? No hay nada difícil para Dios. Este hombre que había venido siendo el usurpador, ¿cómo era que te llamabas? Yo me imagino el ángel, ¿no? Un poquito el Señor tiene su humor. ¿Cómo era que te llamabas? Jacob. ¿Cómo es que te llamás? Porque en una versión 2 veces le pregunta. ¿Cómo es que te llamás? Jacob, habrá dicho. ¿Sí? Bueno, te llamabas, ¿sí? Ahora te llamás Israel. Ahora empieza una etapa nueva en tu vida, empieza un cambio. Fuiste estafado, viste también, te gustaste un poquito, porque también usted sabe que las malas decisiones también tienen sus consecuencias, ¿no? Lo estafó su propio suegro 2 veces, ¿sí? Pero lo importante de todo esto, ¿sí? Es que Dios tuvo un trato especial con Jacob. Jacob estuvo dispuesto a enfrentar al Señor por una bendición y se fue con la bendición. Caminando, ¿sí? Yo me imagino que cada vez que se tocaba su cadera se acordaba de ese encuentro que tuvo con el Señor. Pero también cada vez que tocaba su cadera se acordaba que Dios había cambiado su identidad, que había sido perdonado. ¿Qué pasó después de esta historia? ¿Sí? Se encontró con Esaú, ¿sí? Dejó a toda su gente, porque dice que era mucho, lo dejó del otro lado y se fue con parte de su familia a encontrarse con Esaú y dispuesto a que su hermano lo matara, porque él todavía pensaba que su hermano había venganza en su corazón. Pero dice que su hermano corrió a abrazarlo y lo besó y lo bendijo y Dios hizo cosas tremendas, porque el Señor estaba en el asunto, ¿sí? Porque el Señor estaba en medio de todo esto. Porque había visto un Jacob que había salido de una manera y su hermano también notó la diferencia cuando encontró a su hermano, era otra persona, ¿sí? Que podamos ponernos en manos de Dios, que podamos poner, aunque a veces el tratamiento, aunque a veces el proceso sea doloroso, ¿sí? Dios también permite el dolor. En este proceso vamos a ser transformados, en ese proceso vamos a ser cambiados.
tenemos que dejar tratarnos por Dios. Y sabe que lo más lindo detrás de todo esto es que siempre Dios tiene un buen propósito para su vida, ¿sí? Siempre Dios tiene buenos planes para usted. Le va a doler quizás el proceso, ¿sí? Porque a veces nos cuesta mucho dejar nuestro pasado y dejar las cosas que nos parecían que estaban bien, pero vale la pena. Yo te invito a que lo puedas buscar en oración y que quizás si estás pasando por pruebas o quizás en tu corazón todavía hay cosas que tenés que dejar, entregárselas al Señor. Sí, que puedas ir a ese cuarto en lo privado, como dice ahí en el libro de Mateo, si puedas cerrar la puerta y orar en privado con tu papá, con tu amigo, con ese que te está esperando todos los días te está esperando para orar, todos los días te está esperando para que tengas un encuentro con él. No hay nada más lindo que poder hablar con papá.